equipos de la Liga MX eliminados de la versión 2025 de la Leagues Cup. Isaac del Toro se rezaga en la Vuelta a Burgos. Complicaciones en la Federación Mexicana de Atletismo. Inicia la pretemporada del fútbol americano profesional de la NFL. Crisis directiva en Boca Juniors de Argentina. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y saludamos a nuestro buen amigo, el periodista Pedro Gómez. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. Mi querido Ed Martínez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias amigos del Bla 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 Deportivo, aquí puntuales a la cita como siempre. Bueno, pues con cosas que sé y asumo desde ahora que son políticamente incorrectas. Le mando un saludo, por cierto, a mi buen amigo, el ingeniero Enrique Ramírez, que me ha solicitado que tenga paciencia. Y bueno, Pedro Gómez llega aquí al programa e inmediatamente me hace perder la paciencia y dice, ¿ya viste cuánto va ese que dice que es el Querétaro? Porque la discusión y el debate siempre en los mejores términos con el ingeniero Enrique Ramírez han sido resultado de cómo andan arrastrando el nombre de Querétaro, ya no nada más en territorio nacional, sino también más allá de nuestras fronteras. Y entonces llega Pedro Gómez y dice, no te preocupes, ya van perdiendo 1-0. A ver, Pedro Gómez. Sí, minuto 77 en este momento. Sí. Sigue perdiendo el Querétaro 1-0. Sería su tercera derrota consecutiva en la Leagues Cup, en la Copa de las Ligas. Exacto, sí, digo, un petardo también esa liga, la verdad ni quien la vea, es un invento ahí que se sacaron para ayudar más económicamente a los equipos mexicanos con ese asunto, pero realmente no deja absolutamente nada, o sea, a ver, no te califica a nada, no te... Bueno, a la Conca Champions, no, pero lo que sucede es que en la mayoría de los equipos mexicanos que ya prácticamente están clasificados en la Leagues Cup, ya con antelación tienen el boleto para ir a ese torneo de la Conca Champions. Sí, o sea, entonces no te califica absolutamente en nada, no te agrega nada al palmarés deportivo, simplemente es un negocio ahí de mercadotecnia que se sacaron de la manga para traer más dinero a la federación. Y pues tan, ¿no? Y en lo futbolístico, el grave riesgo que se ha cumplido partido tras partido, que muchos de los equipos, incluido Rayados, incluido Tigres, de los equipos, y por supuesto el América, de los equipos poderosamente o poderosos económicamente hablando, corren el riesgo de ser exhibidos como ha sucedido, ¿no? No, pero además es muy chistoso porque supuestamente en esta ronda de grupos van a pasar 8. Sí, claro. Sí. Pero no dijeron, tienen que ser 8, 4 de México y 4 de Estados Unidos. No, 8, los que alcancen. Y en este momento a los equipos grandes todavía no tienen, es más, unos ya están eliminados. Sí, hoy los únicos 2 que han pasado son Pachuca y Toluca. Así es. Son los únicos 2 que ya tienen amarrado la siguiente ronda. Y todos los demás... pelas, o sea, no hay nadie. Oye, y me dice acá mi productor, el ingeniero Alan Ávila, que ya saben ustedes que es muy burlón, que no has dicho nada del extraordinario papel de Cruz Azul, perdiendo 7-0 en el torneo de la Copa de las Ligas. No, déjame eso, el Necaxa perdiendo 5-1 contra el Orlando también. O sea, a ver, palizas, oleadas. En serio, de veras, ¿de qué se trata? Sí. ¿De ir a exhibirse a la Unión Americana? Correcto. ¿O es que no le están tomando como evidentemente se ve la importancia a un torneo que es oficial, vamos a decirlo de esta manera? No, los equipos mexicanos la verdad es que no les interesa absolutamente en nada la Leagues Cup. Es una lanita que se van a meter por ir a participar y punto, O sea, bueno, más allá y las de lo quejas deportivo, también, nada. Pedro, por el arbitraje y por los traslados. Ya le sucedió a Tigres que se retrasa el vuelo y tuvieron que esperar a que colocaran un vuelo charter, porque además el equipo de San Diego decidió desde la comodidad de sus oficinas, no vamos a posponer el partido, aunque el vuelo se haya retrasado, ese no es problema nuestro. Y ahí están entrenando en las instalaciones del hotel para no perder un poco el estado de forma con lo precipitado de la llegada del equipo de Tigres. Aparte Orlando en su papel.
se apegan al reglamento. Perdón, San Diego se apega al reglamento. Sí. ¿No? Sí, y está claramente estipulado ahí. Sí. Digo, a ver, si lo pierden ellos, si no llegan, pierden por default, pues ni modo, no es tema nuestro, está en el reglamento. Eso pasa cuando no planeas debidamente un torneo en otro lugar que no sea tu país. El tema de los calendarios siempre ha sido un problema. Sí. Incluso en el mismo torneo mexicano, el problema de los calendarios ha sido un asunto muy grave y constante. Sí, además porque no saben hacerlo, y qué vergüenza, años la federación participando en torneos internacionales, en un mundial, y todavía no saben calendarizar bien los partidos de los equipos mexicanos, para que no se queden sin sus buenos jugadores, porque los tengan que mandar a la selección o algún compromiso en el extranjero, para que no se queden sin participar en la liga o en convocatorias de selección por ir a un torneo como este. A ver, es la triangulación de fechas la que no les permite de repente hacer una buena estrategia, y a eso súmale. Sí, que los traslados desde México, sea a Estados Unidos o al sur del continente, cuando se estaba en la Libertadores o en la Sudamericana, son muy complicados porque consumen mucho tiempo. Porque además nosotros no tenemos en este país la misma infraestructura aérea que tienen los Estados Unidos. Correcto. Entonces, ni la frecuencia de vuelos, ¿verdad? Por eso a diferentes ciudades. Se dificulta entonces, o sea, aquí no existe. A ver, tú aquí tomas de repente un vuelo a Monterrey y dices, no, pues primero vamos a pasar por la Ciudad de México, luego por Guadalajara, y luego ya vamos a llegar a Monterrey. No, Le cuesta muy barato, pero vamos a hacer de aquí a Monterrey 12 horas. 12 horas, no. Pues si voy en avión, sí, pero es que vamos a recoger pasajeros en Ciudad de México y luego en Guadalajara. Literal, como guajoloteros los aviones. Entonces, en Estados Unidos no. Ellos muy cómodamente sí, dicen, pues nosotros sí nos podemos trasladar, pues hagan lo mismo, ¿no? Y están en su derecho, así está en el reglamento. Bueno, son por lo menos ya en este momento, antes de ir a la pausa, una decena de equipos mexicanos eliminados de la versión 2025 de la Leagues Cup, y por supuesto, ni a dirigentes, ni a técnicos, ni a los jugadores les representa absolutamente nada. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Una decena de equipos de la primera división del balompié de paga en México ya se han despedido anticipadamente de la siguiente fase eliminatoria de la versión 2025 de la llamada Leagues Cup. Lastimosamente, en ese listado de la vergüenza aparece la escuadra del Deportivo Querétaro, que después de cerrar su participación mínima en ese torneo, deberá alistarse para enfrentar al conjunto de Cuapa. Curiosamente, americanistas y queretanos comparten un sitio en esa lista de la mediocridad, por lo que es claro que André Jardiné y sus pupilos intentarán hacer olvidar muy pronto ese pasaje y superar con amplitud a los equiperos de Benjamín Mora. En estas condiciones, no sería descabellado esperar un cotejo muy complicado del Deportivo Querétaro ante la oncena del América, en la reanudación del torneo Apertura 2025, lo cual podría representar su cuarta derrota consecutiva en esta campaña. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ya que Pedro Gómez ha comenzado tan balompédico, bueno, que nos ilustre, ¿verdad? A propósito de cómo finalmente los supuestos nuevos dirigentes de El Querétaro dieron su brazo a torcer, han contratado al veteranísimo Pablo Barrera, y por la otra parte se ha intensificado el rumor de que Nacho Ambriz, que ya pasó por Querétaro, y a lo mejor algunos, sobre todo los más bisoños, que no se acuerdan más que de Mauro Herg. Hay quienes, imaginen ustedes, en redes sociales dicen, ya que echen a Benjamín Mora y que regresen a Mauro Herg. No, por favor, no caigamos en esas situaciones tan apocalípticas, ¿verdad? Pero bueno, Nacho Ambriz, recuérdense ustedes, descendió a la segunda división cuando ese criterio todavía tenía vigencia en el fútbol profesional de México, y rápidamente Amado Yáñez Osuna fue al sureste mexicano, llegó a Tuxtla, tomó la franquicia de los Jaguares de Chiapas y los convirtió en los Gallos Jaguares Delfines de Querétaro. Ahí está el registro, y de eso Nacho Ambriz no lo puede negar, pero reitero, se intensifica el rumor, sobre todo en redes sociales, de que Nacho Ambriz
podría relevar en las semanas que se aproximan a Benjamín Mora. Pedro Gómez. Bueno, ¿tú qué tomaste hoy en la mañana? Nada, ¿Cómo? Mi desayuno muy tranquilo. No, producer, digo, a ver, aquí me están dando una sesión de acupuntura ahorita. Sí, no. No interrumpas. Perdón. No, a ver, el tema es Nacho Ambriz. ¿Pero de dónde salió eso? A ver, perdón, amigos del bla, bla, bla deportivo. Acaba de dirigir en Santos Laguna. Y acuérdate que estuvo con Toluca también y no salió muy bien. Bueno, lo último. Le rescindieron el contrato anticipadamente. Y no voy a hablar de lo deportivo, ¿eh? Okay. O sea, no voy a hablar de temas deportivos. Es estrictamente laboral. A ver. Viene de la comarca lagunera. Salió del Santos Laguna, ¿cierto? Bueno. Tenía buen equipo. Un plantel. Digo, sí. ¿Mejor que el de aquí? Pero no, bueno, es que mejor que el de aquí. A ver. Con todo respeto, hasta cualquiera de los equipos, dice el productor, de San Juan del Río. No, hombre, no te veas tan lejos de la Demócrata Bancaria. Claro, a ver, tenía mejor equipo que Querétaro, vamos a decirlo así. Vamos a reconvenir. Sí, mejor plantel. Mejor plantel que Querétaro. Tenía un contrato de $2 millones anuales. Sí. Sí. Bueno, ¿qué le van a ofrecer aquí si no tienen dinero ni para jugadores? Pero ¿será eso una realidad o se han pretendido enmascarar en esa circunstancia para no desembolsar en un torneo del cual ya llevan 3 derrotas consecutivas, se aproxima la 4ª, de acuerdo a los antecedentes históricos y los más recientes, y seguramente se van a olvidar hasta del famoso play-in, Pedro Gómez? Por eso, a ver, en ese estricto sentido de orden, ¿a qué viene Nacho Ambriz? O sea, si yo fuera aficionado del Querétaro, y con todo respeto para nuestros amigos aficionados del Querétaro. Para los seguidores del equipo, claro. Sí, claro, por supuesto. Si a mí me dicen, vamos a contratar por 2 millones, pon tú que le paguen lo mismo que le pagaba el Santos, porque por menos no se va a venir. Ok. Le vamos a dar $2 millones mensuales a Nacho Ambriz para que venga a dirigir el que... por temporada. Por temporada. Es que dijiste mensuales. Bueno, perdón, sí. No, hijo, mejor ocúpalos para traer jugadores. O sea, de verdad, el técnico actual, y lo platicamos en emisiones anteriores del bla, bla, bla deportivo, no es un mal técnico. Trae un buen tema, trae una estructura, trae disciplina, trae orden, trae buenas cosas. Trae una idea. Claro. ¿Para qué traes a un técnico que te va a costar más que la plantilla que traes jugando ahí abajo? Sí, por supuesto. Inviértele mejor a jugadores. Sí, que seguramente Benjamín Mora les habrá solicitado 3 o 4 elementos de experiencia que le ayuden a resolver este galimatías. Dijimos 3 la vez pasada, ¿no? Sí, dijimos la 3. columna vertebral, como habías señalado. Un central, un medio y un matón, un delantero ahí arriba. Sí. Tan. Bueno, que ocupen esos $2 millones para traer ahí 3 jugadores. Eso nos remite, Pedro, que bueno que lo comentas ahora, a una discusión entre muchos de los seguidores del Deportivo Querétaro. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, ya se ha confirmado que Jordi Cortizo, surgido de la cantera del Querétaro, queretano por los 4 costados, pues ha sido transferido de los Rayados de Monterrey a los Esmeraldas de León. Y allá en la Sultana del Norte, ya nos comentaron nuestros amigos reporteros, se ha intensificado también la información respecto de que Orbelín lo van a repatriar desde Grecia, lo van a traer a jugar a los Rayados de Monterrey. Si como tú dices es cierto que tienen presupuesto para invertir, pues que inviertan en jugadores queretanos que además tienen calidad. Ambos de los que mencioné, y ahí está Jordi Cortizo en la pantalla, han recibido convocatoria a selección nacional. Así es que mucho menos malos que los que están, por supuesto que lo son. Y entonces la lógica sí indica que si tú traes a un técnico, digo, la verdad es que don Nacho Ambriz pues ya trae trae un cartel importante. Es un técnico acreditado, Pedro Gómez. Sí, claro. No le restes méritos. No, además recientemente dio unas declaraciones a una cadena televisiva. Y dijo que había decidido no dirigir en este momento porque se estaba preparando todavía más. Incluso
tomó por ahí alguna certificación de coaching deportivo y refrendó también su título de director técnico ante el organismo mundial. O sea, bueno, el señor se ha estado preparando y dijo, técnico serio. Claro, y declaró en esa entrevista también, estoy listo para el reto que me pongan y lo voy a hacer con mucho gusto y no sé qué, Andy. Pero no creo que eso sea el Querétaro, ¿eh? La verdad no creo que ese reto sea Querétaro. Una cosa es prepararte para cosas grandes y otra cosa es prepararte para cosas donde no existe absolutamente nada. O sea, perdón, y me estoy disculpando por toda la afición del Querétaro que no tiene la culpa de todo lo que está pasando. Sí, bueno, hay muchos que piensan eso, que hay que tener paciencia, pero a la distancia da la impresión de que la paciencia con Benjamín Mora se ha agotado. Yo no sé si con el resto de la plantilla, porque siguen llegando jugadores de la Liga de Extinción, ni siquiera de la División de Honor. Hacemos una pausa, regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Una inesperada caída del ciclista mexicano Isaac del Toro parece haber mermado de manera clara sus posibilidades de ser protagonista en la edición 2025 de la Vuelta a Burgos, que ya ha completado sus 2 primeras etapas. Rezagado en casi un minuto con respecto al líder, el pedalista mexicano intentará recuperar parte del terreno perdido en la tercera fase de este compromiso, que tendrá como meta la localidad de Valpuesta. Serán 185 kilómetros de esta etapa, que contará con 2 puertos de segunda categoría, en donde Isaac del Toro pretende colocarse en el grupo puntero. En contraste, el colombiano Egan Bernal, ganador en su momento y en su oportunidad del Tour de Francia, está colocado en la 9ª plaza de la clasificación general, a solamente 17 segundos del líder de la justa, Roger Adrià. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Cita la vieja máxima popular: mal de muchos, consuelo de tontos. Pero para que vean ustedes que, como también cita la expresión popular de que en San Juan también hace aire, bueno, el deporte federado está enfrentando crisis muy pronunciadas que todo mundo ha preferido voltear por ahora hacia otro lado, y estoy hablando de los dirigentes, nombres y apellidos: Rommel Pacheco y por supuesto también Marijose Alcalá. Han pretendido hacerse, utilizando y ya abusando, ¿verdad?, de las expresiones coloquiales, la que se hacen como que la Virgen les habla, y tenemos problemas en federaciones deportivas de las que se espera, en las que se estima surjan competidores que en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 puedan aportar preseas. Y las podemos señalar perfectamente, amigos. Pedro Gómez, la Federación Mexicana de Atletismo, que está enfrentando ahora mismo litigios. La Federación Mexicana de Natación, que también se encuentran sus pretendidos dirigentes en los tribunales sin resolver la circunstancia. La Federación Mexicana de Esgrima, que también está enfrentando esas complicaciones de carácter o de orden judicial. Pedro Gómez. No, bueno, ya la historia es grande con las federaciones. Te dejé que mencionaras la de taekwondo. Exactamente. Que también tiene un tema legal ahí. Así porque es. No ha convocado a una nueva elección cuando el actual presidente ya terminó su periodo. Ajá. Y no han convocado a una elección de una mesa directiva. Que ya por ese simple hecho ha caído en una gravísima irregularidad, porque esa convocatoria tendría que haber sido con anticipación a que concluyera su periodo al frente del comité directivo. Y ya va a ser 2 años ahí. Ajá. Digo, sí. y los que le faltan, porque aparentemente pues nadie mueve un dedo para que ese tema se corrija, exactamente. Uh-huh. Y tiene mucho sentido en el programa anterior cuando entrevistaste a Raúl González. Sí, correcto, sí. Que decía, se quejaba más bien, ¿no? De que excluyeron a la CODEME, a la Confederación Deportiva Mexicana, sí, que es la que aglutina a todas las federaciones del deporte organizado, los excluyeron de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Así es. Pero sí tiene sentido que los hayan excluido, sí, cuando vemos todo este tipo de irregularidades, sí, en federaciones deportivas
que tienen historia en el deporte de nuestro país y que han dado resultados muy grandes en Juegos Olímpicos. Incluso muy recientemente, estamos hablando de saltos ornamentales, de clavados. La señora presidenta los acaba de recibir en Palacio Nacional por una actuación histórica de los clavadistas mexicanos. Sí, claro, que finalmente lograron ganarle a los chinos y eso de verdad es un gran resultado para el deporte de este país. Así es. Y entonces, ¿por qué tanto tema en que se excluya si estamos viendo que día a día las federaciones deportivas de este país tienen broncas y no solo eso, sino también se han prestado a malos manejos administrativos y que han sido hasta agencias casi de viajes y que bueno han incrementado sus patrimonios los dirigentes en curso, en fin, o sea, ¿qué es lo que pasa entonces con el deporte organizado en nuestro país que no está siendo debidamente verificado, regulado y sancionado? Correcto. Porque los tienen que sancionar. Sí. Tiene que haber respeto a una normatividad. Claro, por eso está en la ley, por eso hay una ley general de cultura física y deporte. Así es. Ahora, que no estén ahí incluidos, no quiere decir que se la pueden pasar por el arco del triunfo. Así es. O sea, no es lo mismo. Sí. El tema es quién va a poner orden en las federaciones. Tiene que ser la autoridad del deporte nacional y en este caso nos tenemos que remitir a la CONADE, a la Comisión Nacional del Deporte. Así es correcto. A la Comisión Nacional del Deporte, a la Confederación Deportiva Mexicana y al Comité Olímpico Mexicano. Es decir, esa trilogía de instancias del deporte en México que tienen que trabajar coordinadamente. Para eso las federaciones de los estados son las que tienen que poner... Las asociaciones estatales a través de las federaciones nacionales. Sí, hacer la limpieza al interior. Tienen que empezar por dentro, tienen que empezar a denunciar, tienen que llevar actas a las fiscalías y denunciar qué es lo que está pasando en sus respectivas asociaciones y federaciones para que entonces la autoridad voltee y vea, estos están brincando la ley, entonces vamos a ver a revisar qué pasa. Tienen que empezar a denunciar, si no denuncian, no sirve de nada que se quejen. Si sí empiezan a denunciar, entonces esto tiene mucho chance de empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque es la ley. Y la ley del deporte en este país se tiene que respetar como cualquier otra ley que nosotros ya conocemos. Bueno, pues esa es la circunstancia que ahora mismo está imperando en estas diversas federaciones. No pretendemos ni con mucho generalizar, pero en estas que son muy sensibles, taekwondo, atletismo, natación y esgrima, están sosteniendo ahora mismo litigios en las instancias ministeriales, en las instancias judiciales y los dirigentes de CONADE, Romel Pacheco, del Comité Olímpico Mexicano, Marijose Alcalá, parecen no advertirlo, como si con el paso y el correr del calendario las situaciones se fueran a arreglar por sí solas. Bueno, ya tuvieron que hacer el invento, ¿verdad?, de la Federación Mexicana de Clavados, para que se pudiera llevar a cabo en México una fecha de la Copa Mundial de esta especialidad, saltos ornamentales o clavados, como ustedes gusten denominarle. Fueron a la instancia ministerial y en la instancia judicial les han dicho que no corresponde a la normatividad el haber creado una Federación Mexicana de Clavados cuando existe una Federación Mexicana de Natación, cuyo dirigente también se había entronizado, lo llevaron a instancias judiciales, pero en las instancias ministeriales no han extendido un dictamen ya definitivo. Se han ido a las instancias del amparo y todos esos recovecos legales que muchos dirigentes mañosos echan mano de ellos para sostenerse en esos puestos. Pero es increíble que ahora que estamos a poco menos de 2 años de distancia del comienzo de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en esas federaciones tan sensibles no tengamos una normalidad de vida institucional que pueda favorecer o que deba favorecer a los atletas, a los competidores y a los deportistas en términos generales. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos.
Mientras el Deportivo Querétaro continúa sumando tropiezos, algunos de los que fueron sus mejores elementos producidos en la cantera queretana están siendo negociados ahora mismo en el balompié mexicano. Careciendo de una plantilla de respeto, los supuestos dirigentes de la escuadra queretana solamente observan cómo los nombres de algunos jugadores destacados son transferidos a distintos clubes. Tal es el caso del queretano Jordi Cortizo, surgido de las fuerzas básicas del Deportivo Querétaro y que alineaba con los Rayados del Monterrey, acaba de ser transferido a los Esmeraldas de León. En esas circunstancias se encuentra el volante Orbelín Pineda, de quien se habla que podría ser repatriado desde Grecia para alinear ahora con el Monterrey, en una operación que aún está por confirmarse. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos a presentarles ahora un segmento de la entrevista que realizamos con nuestro buen amigo Ricardo Argudín, paisano de Pedro Gómez, quien es el responsable del área de prensa de la Confederación Deportiva Mexicana. En el marco del aniversario 92 de la Confederación Deportiva Mexicana, era absolutamente obligado platicar y preguntar a propósito del estatus que guarda el deporte federado en México. Esto fue lo que nos dijo Ricardo Argudín. Pues mira, estamos muy contentos, estamos de manteles largos, como ya lo escuchaste. 92 años se dice fácil, toda una vida. La Confederación Deportiva Mexicana, que como ya lo escucharon, una institución que nace para ser el organismo rector del deporte en México. Era tal la importancia de la Confederación Deportiva Mexicana que en aquel entonces era la que se encargaba de todo. Así es. O sea, el deporte profesional, menos el deporte olímpico. Eso siempre estaba marcado con el Comité Olímpico, la Carta Olímpica, pero de ahí en fuera, deporte estudiantil, el deporte de los trabajadores, toda la clase, el deporte de aficionados, y para regular a todas las federaciones deportivas nacionales. Ahí es donde se nota la importancia que tiene la Confederación Deportiva Mexicana como el organismo rector del deporte nacional en aquel entonces. Entonces, pues estamos muy, muy contentos, estamos de manteles largos, una ceremonia muy bonita, unas intervenciones muy interesantes, muy emotivas, la de Raúl González, que le da, que dice que pues fue un error histórico haber sacado a la CODEME del Sistema Nacional del Deporte. Por ahí la intervención de la diputada Maki, la intervención de Héctor García Antonio del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde señalan y se comprometen que van a hablar y van a mover todo en la Cámara de Diputados. ¿Para qué? En la Cámara de Diputados se sacó a la CODEME del SINADE, pues en la Cámara de Diputados tiene que regresar la CODEME al Sistema Nacional del Deporte. Bien, Ricardo, parece ser que, si me permite la expresión, los astros se han alineado y la buena disposición del Comité Olímpico Mexicano, de la propia CONADE y ahora de los legisladores que tienen como responsabilidad atender el ámbito del deporte, pudieran empujar este propósito. Claro, mira, estamos contentos porque hay una muy, muy buena relación, una sinergia tremenda con el Comité Olímpico Mexicano, una muy buena unión con todas las federaciones, y lo más importante, pues la Cámara de Diputados, la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados ve a la CODEME con muy buenos ojos. Muy bien. Al margen de que no se ha contado con el presupuesto que pudiera surgir desde el gobierno federal, la CODEME sigue agrupando a las federaciones que continúan siendo y asumiendo la responsabilidad de ser la autoridad técnica de todas las disciplinas, muchas de ellas también olímpicas. Sí, fíjate que nosotros, pues pese a esa falta de recurso que no tenemos por parte del gobierno federal, pero pues como ya lo escuchaste, ¿no? Ahí estamos rascándole poco a poquito, hacemos convenios que no nos cuestan, que aportan mucho, hacemos varias cosas para reunir cierto dinero, hay unas administraciones sanas, en fin, ¿para qué? Pues para que todo lo que logramos, todo lo poquito que logramos obtener por recursos propios, lo destinamos al deporte federal.
Bueno, pues ahí están los comentarios de Ricardo Argudín. Pedro Gómez, se realizan ya las gestiones necesarias para regresar a la Confederación Deportiva Mexicana al marco de la Ley Federal de Cultura Física y Deporte. Pues sí, tienen que hacerlo. Digo, sí es obligado. La verdad es que la CODEME históricamente, como bien lo dice mi paisano, ha sido un organismo que ha permeado mucho tiempo en el deporte mexicano. Casi un siglo de historia ya. Sí, claro, y sí, efectivamente lo dijo de manera correcta. Ahí prácticamente se hacía todo, ¿no? Con excepción, y sí lo dijo también, de la inscripción olímpica. Es correcto, es una instancia internacional, vamos a llamarlo de esta forma. Así es. Y aquí, bueno, pues ahí pasaba todo el deporte de nuestro país, ¿no? Las grandes... los grandes héroes y las grandes decisiones del desarrollo del deporte en México. Además, sí, los eventos internacionales, en fin, o sea, sí ha sido importante la CODEME en el deporte organizado de México, por eso no hay que dejarla caer. O sea, sí tiene sentido lo que está pasando cuando la dejan fuera de la ley general, pero tiene que regresar. Así es. Porque es un organismo que debe estar ahí, pero tiene que hacerlo de manera muy limpia. Lo tienen que limpiar primero. En mi opinión muy personal, a la CODEME hay que limpiarla mucho. Y eso a las federaciones deportivas. Sí. Por eso, las federaciones son las que pueden manchar a la CODEME. Si la CODEME quiere seguir manteniendo el estatus y el nivel que tiene tradicional del deporte de México, tiene que empezar a hacer limpieza en las federaciones. Muy bien, nosotros aprovechamos para hacer una pausa. Regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Esta misma semana arranca la actividad de pretemporada del fútbol americano profesional de la NFL con un choque entre los Raiders de Las Vegas y los Halcones Marinos de Seattle. Como se sabe, el entrenador en jefe Pete Carroll, de vasta experiencia en los emparrillados de la NFL, condujo a los Halcones Marinos hasta la conquista del Supertazón número 48. Pero ahora el señor Carroll es el conductor de los Raiders, por lo que el encuentro contiene en sí mismo una cierta cuota de morbo y de expectación por las varias novedades que presenta el conjunto de Nevada. Una de estas modificaciones importantes para los Raiders corresponden a la posición de mariscal de campo, en donde Geno Smith tendrá una nueva oportunidad de demostrar que tiene el talento para convertirse en un referente en la NFL y su próxima temporada. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues por supuesto que agradecemos a todos los amigos y a todas las personas que ya nos están siguiendo en la transmisión a través de las redes sociales y con el mismo ahínco a todos los amigos, a todas las personas que ya nos acompañan en la transmisión televisiva de este programa, sea a través de la señal abierta digital o a través de cualquiera de los sistemas de televisión por cable del centro del país. Gracias de antemano por comunicarse con nosotros. Jorge Castro, un personaje controversial, polémico, pero que ahora integrando el cuerpo directivo de la Confederación Deportiva Mexicana, pues es el responsable de la normatividad, de lo que tanto se está quejando Pedro Gómez, que hay que limpiar, que hay que hacer una tarea de asepsia en las federaciones deportivas de nuestro país. ¿Qué dijo Jorge Castro en el marco de este aniversario y de qué pasa con la CODEME? Esto nos compartió. Pues así es, estamos de manteles largos aquí en una conmemoración de 92 años de la creación por un decreto presidencial hace muchísimo, en 1933, de la Confederación Deportiva Mexicana, y pues se ha mantenido con diferentes tipos de situaciones, obstáculos y vicisitudes de todo tipo, pero seguimos creciendo y uniendo a las federaciones y defendiendo al deporte federado. Muy bien, y en ese mismo marco da la sensación, Jorge Castro, que parece ser que las voluntades comienzan a alinearse en la dirección correcta de devolverle a la CODEME el sitio que históricamente siempre le ha correspondido y reintegrarla al Sistema Nacional del Deporte. Así es,
hubo que esperar a que esta desaparición de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de la CODEME, de esa ley, correcto, viera qué falta hace un contrapeso. Así es. Hubo que pasar 12 años para que se dieran cuenta la falta que hace, el daño que le hace a las federaciones tener una unión que conglomere y que una que aglutine los deseos y los trabajos de las federaciones deportivas nacionales. ¿Coincidirías entonces con Raúl González cuando ha tomado la palabra y ha dicho se cometió un error histórico y habrá que corregirlo? No me queda ninguna duda, y lo repito, fue un error histórico. Y si no se repara de manera pronta, pues podemos tener más daños de los que hemos ahora sufrido. Muy bien, hablemos un poco de un tema que sé que despierta polémica, pero hubo comunicados a través de distintos medios de comunicación respecto de lo que ha venido sucediendo con la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, en donde una persona en concreto ha dejado de recibir el reconocimiento, no aparece ya en el directorio según un comunicado de Works Athletics. ¿Qué nos puedes comentar de ello, Jorge Castro? A mí me parece muy lamentable que lleguemos a estos grados de confrontación. De confrontación, pero sobre todo de intromisión. Okay. La intromisión gubernamental ha llegado al grado de crear federaciones alternas que encontraron una manera de golpear, y precisamente, vuelvo a tu primera pregunta, por la falta de existencia de un abogado de los que defienda los intereses del deporte federado. Por supuesto, los intereses del deporte federado. Se han dado este tipo de situaciones que cada uno tiene un diferente cariz. Sin embargo, te puedo decir que en general el común denominador es la falta de un respaldo como lo es la Confederación Deportiva Mexicana, y creo que es el justo momento de valorar la falta que hace y retomar los esfuerzos para encauzarla de nuevo a entrar a la Ley General de Cultura Física y Deporte. Sería sensacional, Jorge Castro, que esto se presentara de cara a los Juegos Olímpicos del 2028 en Los Ángeles, donde normalmente estábamos todos muy habituados a conformar esta comisión tripartita, donde la CODEME tenía también un peso muy valioso. Así es. Y yo no me esperaría a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. De Los Ángeles 2028. Los accidentes y los obstáculos y la vida de las federaciones se rige deportivamente por los periodos olímpicos. Sin embargo, los cambios políticos, como una reforma a la ley, puede ser en cualquier momento, y mientras más pronto sea, mejor. Eso sí, no me queda la menor duda. Yo no me esperaría a 2028. Yo me gustaría lucharlo como lo hemos luchado, como les consta que hemos luchado en defensa de las federaciones, cuanto antes mejor. Y eso vamos a seguirlo haciendo, no quede duda que la Confederación Deportiva Mexicana, Francisco Cabezas y todo el equipo del cual pertenecemos a esta confederación, a este consejo directivo, vamos a luchar por cada una de las federaciones, por la autonomía de las federaciones y la no intervención. Bueno, pues allí está Jorge Castro, amigos, Pedro Gómez, hablando de que ojalá esto se pueda hacer antes de que comience todo el proceso de inscripción de los atletas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Era una costumbre que esa junta tripartita se reuniera, la CONADE, la CODEME y el COM, el Comité Olímpico Mexicano, la Confederación Deportiva Mexicana y la Comisión Nacional del Deporte. Se reunían los técnicos y decidían allí técnicamente, competitivamente, quiénes eran los atletas que merecían integrar la delegación deportiva de México para los Juegos Olímpicos. Y ese es otro tema, porque luego se sacaban unas cosas de debajo de la manga que
un atleta era el que conseguía la calificación. Correcto, y hasta la fecha continúan esos criterios. Y se la dan a otro. Sí, es que el boleto no es para el atleta, la clasificación es para el atleta, es para el país. Y allí los directivos se despachan normalmente con la cuchara grande, pues ¿verdad? Por eso no los están invitando. Así es. Pues tiene sentido. A ver, entonces hay que cambiar las formas de hacer las cosas, apegarse literal a lo que dice la ley. Sí. No le puedes quitar el derecho a un atleta olímpico que ya tuvo un ciclo y ya se partió el queso y consiguió el boleto a la Olimpiada. Competitivamente hablando, y para que se lo des a otro. Sí. Que no sabemos cómo viene preparado. Y ya sucedió. Sí, ya ocurrió en diferentes deportes. Entonces yo espero que sí se llegue otra vez a esa comisión tripartita para las decisiones futuras, pero que ahora sí sea de manera adecuada. Caray. Muy bien, hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Una sucesión casi interminable de entrenadores que han asumido la dirección técnica de la oncena de Boca Juniors no han sido hasta ahora la solución para un equipo que ya no gana partidos y menos aún trofeos. Juan Román Riquelme, presidente del club bonaerense, ha convocado en los tiempos recientes al veteranísimo Miguel Ángel Russo para hacerse cargo del conjunto Ceneice, sin que hasta ahora los resultados le hayan acompañado. De hecho, varios jugadores estimados como importantes en la formación han sido relegados y se mantienen en el ostracismo, sin contrato y sin la posibilidad de ser transferidos a otra organización. Entre otros varios elementos y con la intención de paliar esta crisis, Riquelme ha optado por el despido de varios de los integrantes del cuerpo directivo de Boca Juniors, lo cual ha tomado por sorpresa no solo a los implicados, sino también a los seguidores de Boca Juniors. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, corresponder a sus saludos. Edgar Ponce, muchas gracias. Liz Juárez también se comunicó. Sergio Lara también entró en contacto. José Eloy, muy amable. Rodolfo Arreola. Dana María Rivero también. Nuestros amigos de Best Stop también se han comunicado. Angelus también. Y Rosy Flores. Bueno, pues un saludo a todos ellos y gracias por tomarse la molestia de entrar en contacto con nosotros y comunicarse. Bueno, hace apenas unas cuantas semanas atrás, nuestro buen amigo Pedro Gómez y un servidor festejábamos el hecho de que ya las instancias de seguridad en la República Argentina, allá en el sur del continente, habían decidido, después de más de una década, permitir otra vez el ingreso de los aficionados al fútbol profesional en Argentina en condición de visitantes. Fueron innumerables los casos de violencia, algunos de ellos lamentablemente con consecuencias trágicas. Bueno, les vamos a presentar apenas un segmento de este video que circuló y continúa circulando profusamente en las redes sociales, de cómo están aprovechando, si a eso se le llama aprovechar, algunos pseudo aficionados de distintos equipos, de diferentes barras, como le llaman allá en Sudamérica, para seguir provocando violencia. Y entonces lo único que han conseguido hasta ahora es que esa determinación de permitirles de nueva cuenta el ingreso haya sido colocada en grave situación. Ahí están esos dos, bien, nada más, dos objetos punzocortantes. Entre esos, vean ustedes ahí cómo se están atacando unos a otros, que además son seguidores del mismo equipo, y después cobardemente va, se rezaga, recula, como decimos en México, y va y se esconde entre el anonimato de otros aficionados. Con esas imágenes, ¿tú te atreverías, mi querido Pedro Gómez, a sentarte allí junto a los seguidores de la Sur, que lo único que están disputando es quién va a manejar a la barra? Y ahí está el sujeto ensangrentado, muy cerca de que esta situación se convirtiera en otro hecho trágico. No vamos a poner más videos porque fueron, reitero, innumerables, agrediendo a integrantes de los cuerpos de seguridad,
agrediendo a entrenadores, aficionados que saltan a la cancha. ¿Qué hacer con los pseudo aficionados del fútbol profesional en el sur del continente, Pedro Gómez? Híjole, déjate en el sur del continente. Aquí hemos tenido, desgraciadamente... 5 de marzo del 2022, no nos escenarios... hagas recordar esa infausta jornada. Sí, claro, es un tema siempre. La violencia en los estadios de fútbol ya ha sido una característica muy cruda. Muy señalada, muy triste. Muy triste, sobre todo, porque lesiona no solamente en lo físico a quien es agredido en ese momento, sino también a las familias que van a disfrutar de un partido de fútbol. Tenemos que recordar la época en que en este y en otros países en Sudamérica se vivía el fútbol de manera agradable, familiar, echabas porras, te metías con el árbitro que era la comidilla del partido. Por default le reclamabas algo, ¿no? Sí, claro, ya incluso había árbitros muy ingeniosos que también contestaban esos improperios a la tribuna, ¿verdad? Y se hacía ahí. Y no te acuerdes de Bonifacio Núñez, por favor. Pues a eso me refería, pero claro, me ganaste. Sí, claro. Y era padre, era parte del folclore, de la atmósfera, es correcto. Hoy es triste porque hoy parece ser que solamente van a enfrentarse pandillas rivales y al fútbol como tal, al deporte, lo dejan por ahí olvidado en segundo término, y no se va a disfrutar de verdad del sentido de competencia deportiva, de ver quién es el mejor en el campo, en la cancha, y del sentido de pertenencia del aficionado por portar los colores de su equipo. Eso ya se está quedando atrás, desgraciadamente, y con estas imágenes, bueno, pues la verdad no sé qué decir en este momento, cómo reaccionar ante eso. Lo que sí puedo asegurar es que si en casa educamos a buenos hijos, seguramente va a haber mejores adultos y no habrá necesidad de ver este tipo de espectáculos. Sí, que es muy triste, porque ya les reitero que las instancias del gobierno federal, las instancias de seguridad en la República Argentina, están evaluando si ponen de nueva cuenta en vigencia la prohibición de que aficionados visitantes acudan a los diferentes estadios. Se tardaron más de una década en reclamar que les permitieran de nueva cuenta acompañar a sus equipos, pero en las 2 o 3 jornadas en que esto se posibilitó, se han presentado esta clase de incidentes que son absolutamente reprobables. Bueno, pues con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Pedro Gómez, gracias. Nos vemos y las escuchamos en la próxima con tu buen amigo Nacho Ambriz. Bueno. No, mejor que traigan al Capitán Furia, que también estuvo dirigiendo en Querétaro. Sí. Buen entrenador, en fin, pero bueno, que sea lo que los directivos y los de pantalón largo decidan. Aquí estaremos puntuales a la cita. Muchas gracias. Gracias a Pedro Gómez, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.